Bueno, mis hermanos, estamos mirando cuál es la contraparte del adulterio espiritual. Pero hoy vamos a ver la responsabilidad ante la gracia de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen aquellos que han recibido la gracia del Señor, que han recibido el Espíritu Santo? Y bueno, es importante tener en cuenta, antes de desarrollar esta enseñanza, eh, tener en cuenta el contexto o bueno, recordar acerca de lo que vimos en la última enseñanza. En la última enseñanza vimos la contraparte del adulterio espiritual, donde se nos enseñó por qué. ¿Por qué un creyente comete adulterio cuando tiene algún tipo de amistad con el mundo? Y es lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 5. Dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dijimos claramente que el Espíritu Santo, Él desea que solo vivamos para el Señor y nos lleva a que nos deleitemos solo en Cristo y en hacer su voluntad. Todo cristiano genuino, cuando es objeto del Señor, pasa a ser morada del Espíritu Santo. Eso fue lo que dijimos. Pasamos a ser templos de Dios. Y es por esta razón que cuando el cristiano juguetea con el mundo, está siendo infiel al Señor, está siendo un alma adúltera porque está contristando a aquel que mora dentro suyo, que es el Espíritu de Dios, el cual nos lleva a batallar contra los deseos de este mundo, contra los deseos de la carne, contra las concupiscencias. Él no solo nos anhela celosamente, sino que también nos da mayor gracia, gracia para vencer todo aquello que se interpone a avanzar por la senda del Señor. Nos da mayor gracia para que nuestras almas no sean adúlteras, sino más bien fieles al Señor. Pero también se nos dijo sobre quiénes mora el Espíritu Santo y la gracia del Señor. ¿Sobre quiénes moraba estas dos cosas? Bueno, sobre los humildes. Pues solo ellos ven la gran necesidad de la luz del Señor. Ellos reconocen su estado, solo ellos pueden reconocer que tienen un corazón caído y por eso acuden al único que los puede ayudar a salir de la esclavitud, de los pecados, como de las contiendas, de sus pasiones, de la envidia, de la avaricia, que todo eso lleva a la condenación. No así con los orgullosos, que piensan que son buenas personas cuando en verdad no tienen ningún problema con las contiendas, con los pleitos, con la envidia, con la ambición, con la avaricia y concupiscencias, que son los deseos carnales del corazón. A los tales Dios resiste, nos dice la Escritura, no los soporta, los deja solos, pues ellos piensan que pueden caminar solos y al final transitan por sus propios caminos, que son de muerte. Así pues dijimos que dado que Dios resiste al soberbio, en contraparte a esto, el creyente debe aprender a odiar el orgullo y más bien a revestirse de toda humildad, pues Dios estimará a la persona que es humilde de espíritu. Ahora vamos a ver cuál es la responsabilidad sobre quienes mora el Espíritu Santo y la gracia del Señor. Porque ciertamente hay una responsabilidad que tenemos y no solo una responsabilidad, sino que es algo natural a lo cual las personas o los cristianos deben hacer. La gracia sobre quienes la gracia del Señor está y sobre en quienes el Espíritu de Dios mora. Esto los lleva a tener una actitud correcta delante de Dios. Así pues, Santiago dice, recordemos el contexto, habían pecado, habían adulterado delante de Dios, pero hay una realidad, que en el creyente está el Espíritu de Dios, y Él, y esa gracia los lleva a hacer lo que Santiago dice: someteos pues a Dios, y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago usa esta palabra, someteos, para describir una sumisión voluntaria, una sumisión consciente a la autoridad de Dios, a la autoridad del Señor, a su palabra.
Y es a esto nos lleva la gracia del Señor, a decir, heme aquí al Señor, estoy dispuesto para ti, dime lo que tengo que hacer. A eso nos lleva la gracia, a eso nos lleva el Espíritu de Dios. Mire que esto no es por obligación, esto nace de un corazón iluminado por la verdad de Dios. Y mire que no es algo que se hace a ciegas, uno es consciente de lo que está diciendo y deseando hacer. O sea, uno es consciente cuando dice, Señor, heme aquí. O sea, debemos ser conscientes ante quién nos queremos someter. Y eso implica entonces ser siervos del Señor, esclavos de Cristo. El humilde no solo se somete al Señor, sino que en consecuencia, naturalmente, también va a resistir al diablo. Sometiéndonos al Señor, estando bajo la mano de Dios, naturalmente el diablo va a huir, va a ser derrotado. Santiago nos enseñó que Dios no es como los hombres, que cuando hay una falta, una infidelidad, tira todo por la borda, le da fin a todo, no quiere saber nada de aquel que le falló. No, Dios no es así. Recordemos que estas palabras estaban siendo dirigidas a personas que habían profesado fe en el Señor, pero muchos pecados estaban apoderando de ellos, estaban andando impíamente, no eran dignos del Señor, pero con todo, Dios no los desechó y listo, aunque lo podía hacer, pero es misericordioso y paciente, como dice la Escritura, tardo para la ira, grande en misericordia, por eso no los desechó, porque fácilmente, o sea, vemos que los destinatarios de esta carta habían adulterado delante de Dios, pero Dios no los desechó. Así que más bien, por la misericordia de Dios y por su amor, es que Santiago dice a esas personas que habían adulterado delante del Señor, que tenían conocimiento de Dios, pero con todo estaban distantes de Él. O sea, recordemos que eran judeocristianos, tenían conocimiento de Dios, pero con todo estaban distantes, su corazón estaba distante de Él. Por lo tanto, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no es como nosotros. Él quiere que estemos cerca de Él. Y la única manera de estar cerca de Él es que en humildad nos sometamos a su palabra, a sus preceptos, a su voluntad. No hay otra forma. Y es nuestra responsabilidad acudir a Él, responder a esa gracia, al llamado que Él nos hace. Acercaos. ¿Cómo nos vamos a acercar? Bueno, a través de su palabra, siendo humildes y obedientes. Miren que muchos están contentos, como algunos judíos, de tener algún tipo de conocimiento de Dios, pero estaban lejos de Él, como los fariseos. A pesar de tanto conocimiento, su corazón estaba lejos de Dios, lejos del amor de Dios. Hoy el Señor nos dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Nuestros pecados, mis hermanos, nuestros pecados nos alejan de Dios. No demos por sentado nada. Miren que es mejor meditar en nuestra conducta y al final del día acercarnos al Señor, pues no hay un día en el cual no pequemos. Así que no digamos, no, somos bíblicos, yo creo que estoy bien delante de Dios, yo creo que Dios está cerca, yo estoy cerca de Él. No, es necesario que meditemos cuál ha sido nuestra conducta, porque el pecado nos aleja de Dios. Mire que la salvación incluye mucho más que someterse a Dios y resistir al diablo. Mire que el corazón redimido anhela tener comunión con Dios, anhela acercarse cada día más al Señor. Eso es acercaos a Dios. O sea, hemos pecado, pero nosotros no estamos contentos solamente con conocer de Dios, con arrepentirnos en algún momento, con leer la Biblia, con alguna oración. No, nuestro deseo debe ser conocer más al Señor, acercarnos en verdad más a Dios. Esto es lo que pasaba en la vida del salmista. Por ejemplo, en el Salmo 27, versículo 8, ahí podemos ver claramente cuál es una correcta actitud de uno que en verdad desea estar más cerca de su Dios. Salmo 27, 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro.
Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Y cómo lo busca? Bueno, a través de la meditación, a través de la oración ardua. De esa forma se busca al Señor. En el Salmo 42, versículo 1, también dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, ¿cuál es una actitud correcta de uno que en verdad desea estar cerca de Dios? Lo anhela, lo busca. Él no vela por el tiempo en acercarse al Señor. Él desea cuanto pueda tener comunión con Dios. Hermanos, es importante que por un momento meditemos en la manera en cómo el pueblo del Antiguo Testamento tenía que acercarse a Dios, cómo ellos podían acercarse a Dios. Mire que ellos tenían que hacer muchas obras, muchos ritos por medio de hombres como los sacerdotes para poder acercarse a Dios. Hoy, mis hermanos, en la faz del Señor Jesucristo lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Pero mis hermanos, qué lamentable es que a pesar de tener este gran privilegio, esta gran libertad, no lo hacemos. Hoy nos podemos acercar al trono de la gracia en cualquier momento. Tenemos libertad para acercarnos, pero no lo hacemos. Pero esta es nuestra responsabilidad. Más que una responsabilidad de acercarnos al Señor, esto debe ser una necesidad para nosotros. Necesitamos acercarnos al Señor. Hermano, si el pecado le ha alejado de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, nos aleja de Dios, no nos separa de Dios, pues es tiempo de arrepentirse y acercarse a Dios. Es lo que deberíamos hacer al final del día, por ejemplo, meditar, bueno, ¿cómo fue nuestra conducta? Y si hay algo en lo cual hemos pecado, que seguro que debe ser así, Señor, perdónanos, heme aquí, quiero estar una vez más cerca de ti. Los destinatarios de esta carta se estaban alejando del Señor, se estaban distanciando de su presencia, de su protección, de su bendición. Santiago, por lo tanto, les dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta para acercarnos al Señor, y es que no nos podemos acercar a Él de cualquier manera. Dios no es como los hombres. Miren que Él es el creador de los hombres. Es tremendo pensar que aún el hombre, que es un ser caído, manchado con el pecado, se le rinda muchas veces culto, respeto, honra, reverencia al momento de acercarse a ellos. Y esto a pesar de ser un ser imperfecto. ¿Cómo no lo haremos para con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo no brindaremos más honra, más respeto a la hora de acercarnos a Dios? Si tuviéramos el acercamiento con el señor presidente, un ejemplo, ¿lo haríamos de cualquier manera? ¿Las personas se presentan a él de cualquier manera? Mire que aún en la historia de los reyes vemos que aún sus esposas no podían acercarse a ellos de cualquier manera, porque el hacer esto les podía costar su propia vida. Todo por su deshonra, por su atrevimiento de presentarse tal vez aún a la hora que no era. Si esto se procura para con los hombres que son caídos e imperfectos, ¿cómo no lo haremos para con el Señor, quien es 3 veces santo, quien es perfecto, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, como dice la Biblia? Por eso Santiago dice: pecadores, limpiad las manos. Pecadores, limpiad las manos. Santiago se dirige a sus lectores en términos y frases muy entendibles para la época. Ellos sabían muy bien a lo que Santiago se refería al decirles: pecadores, limpiad las manos. ¿Y de qué debe ser descontaminado o limpiado el hombre? Es la pregunta. ¿De qué? Bueno, estas palabras aluden a la santificación, a la purificación,
a la descontaminación del alma del hombre, a despojarse del viejo hombre, de su mala y perversa conducta. Hacia eso se refiere. Limpiaos las manos. Santiago lo está diciendo muy claramente. Está diciendo pecadores. Al decir pecadores, es claro que de lo cual deben de ser descontaminados o limpiados, de sus pecados. Bien sabemos, hermanos, que nosotros no somos pecadores porque pecamos algún día, porque hemos cometido pecado. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Así que nosotros necesitamos ser limpiados, purificados y lavados de nuestros pecados para que de esa forma tengamos comunión con el Dios Santo. Un ejemplo que nos ayuda a comprender lo que los destinatarios de esta carta comprendían claramente es la manera en cómo el pueblo de Israel o los sacerdotes se podían acercar a Dios. Mire que en el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes tenían que lavarse las manos para mantener su limpieza ceremonial antes de acercarse a Dios. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 30, versículo 19. Y quiero que me acompañe allí, hermano, por favor. Éxodo capítulo 30, versículo 19 al 20. Éxodo 30, 19 al 21. Éxodo 30, 19 al 21 dice: y de ellas se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Según lo que acabamos de leer, pregunto, ¿qué pasaba si el sacerdote no se lavaba con agua las manos y los pies al momento de entrar en el tabernáculo de reunión? Moría. Así de serio es esto. Y este principio no quedó en la historia, no, sigue vigente porque aquel Dios sigue siendo el mismo, pues Él es el Dios eternamente santo. Por otra parte, el hombre sigue siendo pecador. Por lo tanto, esta palabra es para todos, pues Dios dijo, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Es necesario purificarse, limpiarse para entrar en la presencia de Dios. Los pecadores que se dispongan a acercarse a Él, primero deben reconocer y confesar su pecado. Pues mire que, según los destinatarios, aún eso tiene que ver con nosotros. Nosotros hemos pecado delante del Señor. Aquellos eran almas adúlteras. Y de eso hay que arrepentirse y confesar el pecado, lavar el corazón, la conciencia, con la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la única forma de ser limpiados, con la palabra de verdad, renovando el entendimiento y siendo dóciles bajo la guía del Espíritu Santo. Esa es la manera de acercarnos al Señor, siendo purificados por la sangre del Señor Jesús, como cantábamos, pero también a través de la palabra del Señor. Y de esa forma, nuestros pecados van a ser quitados. Así que los sacerdotes, ellos lo hacían por medio de aquellos ritos que eran una sombra de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. Nosotros, por fe en Cristo, nos podemos acercar al Señor sin temor, sin miedo a ser muertos. Solo por Cristo. Sin embargo, bueno, alguien se preguntará, pero hoy vemos más que nunca muchas personas que profesan fe en el Señor, que se acercan de cualquier manera y no han muerto. No les pasa nada. ¿Por qué siguen vivos? Bueno, incluso uno mismo tal vez, muy seguramente, se ha acercado al Señor irreverentemente y tal vez no ha muerto. ¿Por qué estamos aquí?
Pero esto no es así. Sí pasa, sí hay consecuencias. Porque preguntémonos por un momento, ¿y qué hay con la dureza de corazón? Este es un estado de muerte, porque tal persona puede pensar que está viva por el hecho de ejercer algún tipo de religiosidad, cuando en verdad tiene un corazón entenebrecido que no le hace ver quién es Dios y quién es Él. Piensa en ser un hijo de Dios cuando en verdad es un hijo de ira. ¿Todo por qué? Por acercarse a Él de cualquier manera. Tal vez hoy las personas no sean fulminadas por el Señor por presentarse irreverentemente delante de Él por su misericordia y paciencia, pero seguro que un día tendrán que dar cuentas delante de Él. Sabemos, bueno, hoy más en estos tiempos vemos que muchos toman la adoración del Señor, sus asuntos, su palabra de cualquier manera. Que estas personas que toman la adoración de Dios como un juego, qué bueno fuera que escucharan la palabra de Dios, escucharan a los siervos fieles del Señor, escucharan la luz de la verdad, que escucharan hoy para que enderecen sus caminos, hoy que hay oportunidad. Pero es lamentable ver que son muy cerrados a sus opiniones y cada día que pasa ellos hacen muchas innovaciones en la adoración a Dios. Cantidad de shows, escenarios, espectáculos, luces, música, etcétera. Pero al final, delante de Dios, eso solo es desorden, eso solo es desobediencia, eso es rebeldía, y de eso tendrán que dar cuentas al Señor. Ah, mis hermanos, pero fácil es ver a los de afuera y juzgar. Es fácil decir, no, pero ellos están muy mal. Pero pregunto, o preguntémonos, ¿qué hay de nosotros a quienes se nos ha dado la verdad? ¿Cómo nos estamos acercando al Señor? Es cierto que no buscamos innovación, pero ¿cómo están nuestros corazones al momento de acercarnos a Dios? Mis hermanos, ciertamente una actitud irreverente, una actitud de pesadez, una actitud de carga o de pereza, eso es irreverencia delante de Dios. Eso es de condenar. ¿Cómo nuestra conducta, cómo, cómo tal vez está siendo nuestra relación con el mundo? ¿Cómo nos estamos relacionando? Así que no nos asombremos tanto de cómo se acercan los de afuera al Señor, sino en la manera en cómo nosotros nos estamos acercando a Dios. No pretendamos engañar a Dios. Bien sabemos que Él lo conoce todo. Cualquier pecado que estemos cometiendo nos estorbará en la adoración, nos estorbará en la comunión con Dios. Más bien, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el llamado de Dios? Confesemos al Señor nuestros pecados y limpiemos nuestras manos, nuestras conciencias en la fe del Hijo de Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo. No cautericemos nuestras conciencias porque eso es un estado de muerte, es un juicio de Dios. La diferencia en este asunto entre el Antiguo Testamento y el presente es que a ellos les sobrevenía muerte inmediata si se presentaban de cualquier forma, como el caso de Nadab y Abiú. Fueron consumidos por fuego por ofrecer incienso extraño ante el Señor. Hoy no pasa así, pero qué terrible vivir en el engaño que al final solo le espere el juicio de Dios en el infierno. Qué terrible sería que, pensando que era un hijo de Dios, pero por su irreverencia, por su dureza de corazón, termine siendo condenado. Así que es necesario que purifiquemos siempre nuestros corazones para presentarnos delante de Dios, que dejemos todo tipo de vicio del viejo hombre. Es necesario que nos consagremos al Señor. A eso estaba llamando Santiago a este pueblo, que si bien habían adulterado delante de Dios, y les dijo, acercaos, acercaos al Señor, pero no de cualquier manera, limpiaos las manos, pecadores, ustedes han pecado, limpien las manos, purifíquense, dejen el viejo hombre. Pero también debemos prestar atención a lo siguiente, a lo que dice Santiago.
Santiago dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago aquí enfoca su mirada en los de doble ánimo, es decir, en los que tienen un doble espíritu, a aquellos que son vacilantes en la fe, en los indecisos, en aquellos que tienen una lealtad dividida. Hace referencia, estos de doble ánimo, hace referencia a una persona con doble alma, con doble carácter, que tiene dos actitudes. A ellos se enfoca Santiago. Estas personas, al igual que los religiosos o los incrédulos, necesitan también purificar, limpiar, santificar sus corazones. Lavarse las manos es un símbolo de la conducta externa, mientras que esta frase alude a los pensamientos, a los motivos y deseos internos en el corazón. Porque fácilmente podemos estar aquí, o muchos pueden estar en las iglesias de cuerpo, pero con un corazón apartado. Un doblez de vida es, mientras esté con la iglesia, los hermanos, ser uno, pero cuando está por fuera, ser completamente otro. A esos de doble ánimo le dice, purificad vuestro corazón, decídase. ¿En qué radica la inseguridad, la inestabilidad espiritual? ¿En qué radica esa doblez de corazón? Esa doblez de ánimo, ¿en qué? Bueno, en que no hay convicción por la verdad, en que hay mucha incredulidad, en que hay dudas en su corazón. Por eso se mueve bajo su propia conveniencia. Cuando ve algún beneficio propio, entonces se apunta a la fe, a la obediencia. Cuando algo de lo suyo se pone en riesgo, entonces calla y no actúa. Esto es que cuando se habla de las bendiciones del Señor, bueno, muchos quieren recibir esas bendiciones. ¿Quién no quiere recibir las bendiciones de Dios? Bueno, ahí sí se apuntan, bueno, yo. Pero cuando ven la responsabilidad, el sacrificio o el sufrimiento que esto implica, entonces se desaniman. Y así en muchas áreas de sus vidas. En unas cosas se apuntan, pero en aquello que les toca a su yo sacrificar, lo dejan. De esa manera no llegarán a ningún lado, aunque sí, esta forma de ser sí los lleva a un lugar, y es al lado oscuro de la eternidad. ¿Usted se imagina a un hombre que tenga a su prometida, la cual todo el tiempo se muestre indecisa? Que un día está alegre y gozosa, pero por cualquier circunstancia ya no lo está. O que con él se muestra ser una persona especial, pero lejos de él sea otra totalmente diferente e insoportable. ¿Qué haría usted? Bueno, mejor mantengo distancia con ella. Ahora veámoslo desde la perspectiva espiritual. ¿Qué diría el Señor al ver a una persona que le dice amar, confiar y adorar solo cuando está en medio de la iglesia o cuando ora y lee la Biblia o cuando está bien, pero fuera de eso sea otra totalmente diferente? Tal vez tenga dioses ajenos, ponga su confianza en los hombres o en sí mismo, en sus capacidades. Bueno, el Señor le dirá, alejaos, no eres digno de mí. Así que el doble ánimo delante de Dios es pecado, pues ¿cómo podemos vacilar entre la palabra de Dios que es viva y eficaz y lo que el mundo, nuestro razonamiento dice? ¿Cómo hemos de dudar de un Dios tan poderoso y fiel en todas sus promesas? ¿O acaso ha fallado el Señor alguna vez? ¿Cómo no nos hemos de decidir por Él? Si Él es un Dios fiel, un Dios fuerte, un Dios que tiene pensamientos de paz para nosotros, un Dios que ha manifestado su amor, como ya hemos enseñado, por nosotros. ¿Cómo no le hemos de ser fieles? ¿Cómo no nos hemos de decidir solo por Él? Dios no solo merece ser adorado y tener toda nuestra fidelidad, sino que ciertamente Él es digno de todo esto.
Él es digno de ser amado, de que nosotros confiemos, de que nosotros le busquemos, de que nos decidamos por Él. Esto comprendió el salmista cuando leemos en el capítulo 24, versículo 3 al 4. Allí dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El limpio de manos y puro de corazón es ese creyente que ha entregado su corazón solo al Señor, que se ha decidido solo por Él, que su corazón no está dividido, para unas cosas sí, para otras cosas no, sino que su corazón solo le pertenece a Dios. Esta es la actitud, la vida que debemos procurar delante de Dios, un corazón transparente, el cual teme y honra al Señor sin importar el lugar ni con quién estemos. Santiago también dice a los pecadores y a los de doble ánimo: afligíos y lamentad y llorad. ¿Y por qué? Por lo mismo, por ser de doble ánimo, por haber pecado delante de Dios. Afligíos, lamentad y llorad. Estas son características de un verdadero arrepentimiento. Afligíos en el original hace referencia a ser miserable, a darse cuenta de la miseria propia de uno, a angustiarse, a mirar su propia desgracia. Esta es la condición de los que en realidad se quebrantan por la miseria y la perdición de su pecado. Esta es la actitud de un verdadero arrepentimiento y reconocimiento de nuestro ser sin el Señor. Esta es la actitud cuando reconocemos que hemos causado mal al Señor. Esta es la actitud que debemos tener cuando reconocemos que hemos pecado, que por la rebeldía que hemos tenido delante del Señor, que debemos afligir nuestras almas en señal de arrepentimiento y dolor por el pecado. Y ahí es donde debemos preguntarnos: ¿esto pasa cuando pecamos? Pastor hoy nos hablaba, ¿cuál es la actitud de un verdadero arrepentimiento? Recordar y llorar en verdad, no solamente por la consecuencia del pecado, no solamente por lo que vemos, no solamente por la culpa, sino porque en verdad hemos ofendido a Dios, aquel que nos da la vida, aquel que nos sostiene, aquel que entregó su vida por nosotros. Por Él deberíamos nosotros afligirnos, lamentar y llorar, porque hemos pecado delante de Él. Así que Santiago dice: lamentarnos, lamentad, dice Santiago. Esto es llorar, esto es estar triste, es estar de luto, pasar por una tristeza. Esto por haber deshonrado al Señor con nuestra mala conducta, por nuestra incredulidad, tal vez por haber sido egoístas, por desear las cosas del mundo, pues hemos perdido el tiempo y manchado nuestras almas cuando estábamos en el mundo. Y no solo cuando estábamos, sino hoy, cuando en algún momento pecamos, también debe pasar esto, contestar, debemos afligirnos también. Si es que en verdad conocemos ante quién pecamos, y si es que en verdad reconocemos la maldad de nuestro pecado. Así que preguntémonos: ¿cuántas veces hemos llorado como un niño por causa y dolor por nuestros pecados? ¿Cuánto como el apóstol Pedro lo hizo? A veces más se manifiesta en nosotros y es lamentable y debemos pedir al Señor que nos ayude, pero más se manifiesta como esa indolencia. Uno peca, uno miente y lo ve como que fuera algo leve, como que no es malo. No, hermanos, es una ofensa delante de Dios, cualquier pecado que sea. Santiago dice:
que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y bueno, mire, preguntémonos, ¿qué es lo que causa risa a los incrédulos allá afuera? ¿Por qué es lo que se ríen? Nosotros mismos recordemos, y tristemente, antes del Señor, ¿por qué causas nos reíamos? ¿Por qué nos reíamos? ¿No era por cosas pecaminosas? ¿Por palabras de doble sentido? ¿Por cosas inmorales? Nos reíamos por eso. Así que Santiago, esa risa que él aquí menciona, se refiere a esa risa atrevida de los necios que se dedican con indulgencia a buscar placeres mundanos. La ilustración describe a personas que no piensan en ningún momento en Dios, que no piensan en la vida, no piensan en la muerte, en el pecado, en el juicio, no piensan en la santidad, no piensan en nada de esas cosas. Y Santiago advierte a esas personas que deben lamentarse por su pecado, por reírse del pecado. Y de igual manera, aquellos que se gozan en la maldad, dice que vuestra risa y vuestro gozo se convierta en lloro. Así que, de igual manera, que aquellos que se gozan en la maldad, en el sufrimiento de otros, de esto deben arrepentirse. Muchos se gozan en mentir a las personas, en robar, en destruir familias, hogares, matrimonios. Se gozan. Y aún, esto va para nosotros. Si en algún momento nos hemos reído a costa del pecado, esa risa maliciosa debe convertirse en lloro. Si nos hemos gozado a costa del pecado, debemos entristecernos, pues por causa del pecado, de nuestros pecados, Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que padecer y sufrir la ira de Dios en aquella cruz. Así que, si nuestras mentiras por las cuales tal vez nos reímos, o si nos reímos por cualquier pecado, por ese pecado el Señor Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Nos hemos de reír a costa del pecado? ¿Nos hemos de gozar a costa del pecado? No, hermanos. El mundo dice, hay que disfrutar la vida hay que disfrutar mientras se viva. Hay que disfrutar, dicen ellos. ¿Y qué es disfrutar para ellos? Para el mundo, ¿qué es disfrutar? Bueno, para ellos es la inmoralidad, los vicios, los placeres, las pasiones, el pecado. Eso para ellos es disfrutar. Pero según la palabra de Dios, eso no es disfrutar, eso es pecar deliberadamente contra el Señor. Y de eso el hombre dará cuentas delante del tribunal santo de Dios. Y si no se arrepiente, si no lo hace, será juzgado delante de Dios. El Señor le condenará. Pero hermanos, no todo está perdido. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. La palabra nos enseña, al final, Santiago dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estas palabras resumen o encierran todas las anteriores responsabilidades, aquellas actitudes que debemos manifestar de corazón cuando la gracia del Señor reposa sobre nuestras vidas. Hacia esto nos debe llevar. La gracia del Señor y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él, es por el poder de Él, es por su gracia que nos debe llevar o que lleva al creyente genuino a humillarse delante de Dios, a reconocer primeramente cuán grande es Dios, cuán misericordioso es Dios, cuán poderoso es Él y cuán fiel es Él y cuán grande es su amor,
cuán grande es su paciencia. Y luego de reconocer todo esto, también va a reconocer su naturaleza, la naturaleza del hombre, que vamos a reconocer nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, nuestra debilidad y la gran necesidad que tenemos del Salvador, que tenemos de volvernos a nuestro Señor Jesucristo. A eso nos lleva la gracia del Señor, porque claramente, hermanos, todos hemos pecado. En cualquier momento pecamos, pero esto nos lleva ¿a qué? A humillarnos. Y esa humillación no es otra cosa sino de verdad reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él morimos, que sin Él nos apartamos. Pero ahí está, el Señor dice: humillaos, reconozcan su estado, reconozcan su necesidad de mí y yo os exaltaré. Es decir, nos dará la vida, nos da el perdón de pecados, nos va a dar la reconciliación, nos va a dar esa paz en nuestro corazón, nos va a dar esa esperanza de poder morar un día en los cielos para siempre. Así que eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo mismo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que es mejor que por el Señor hoy lo perdamos todo, pero que podamos ganar la eternidad al lado de Él. Exaltaos, humillaos y Él os exaltará, dice la palabra. Y sí, Él está acorde conforme a toda la Escritura, porque Dios dice, o vemos en su palabra, que Dios nunca rechazará a un corazón quebrantado y compungido por el pecado. Dios no desechará aquellos corazones. El Salmo 51, versículo 17, dice al respecto: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que esa es una promesa. Si nosotros nos acercamos a Él en verdad, de esta forma, conforme a lo que el Señor nos dice, humillados, compungidos, el Señor dice, no nos despreciará, no nos desechará, sino que más bien nos dará la mano, nos ayudará, nos levantará. Solo Él. Que el Señor nos ayude por su gracia, por su Espíritu, por su palabra y por nuestro Señor Jesucristo a ser humildes, a someternos a su señorío, a acercarnos a Él conforme a su voluntad, con temor, con honra, con reverencia, con corazones puros y a estar convencidos de que esta es la manera de acercarnos al Señor en todo tiempo. Y de que esta es la única manera de poder tener comunión con Dios, de que esta es la única manera en la cual Dios nos ayudará. Amén. Oremos al Señor.